Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Es una bendición podernos volver a encontrar en este programa de Comisiones de Capellán Internacional de Chile, en tu programa Día a Día. Bueno, hoy tenemos un tremendo invitado, una tremenda bendición y un gran privilegio para mí poderlo entrevistar, pero eso dejemos para algún momento más. Ahora es necesario poder ver esta introducción a través de este video. Les invito a ver este video y luego seguiremos con nuestro programa. Bueno, es una tremenda bendición, como dije hace unos segundos atrás, el poder estar hoy día acá en este medio, ¿no es cierto?, para poder empezar a hacer esta entrevista, que sin duda es una tremenda bendición y ayudará a muchos de nuestros oyentes que nos escuchan y que nos ven, ¿no es cierto?, semana tras semana, y que están ahí para poder, como en este día, ¿no es cierto?, puedan estar viendo y escuchando este programa día a día. La bendición que tenemos hoy día es un tremendo privilegio poder hablar con este hombre de Dios que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo atrás y poder compartir en una instancia maravillosa, en una tremenda bendición en la cual él se desenvuelve y que es muy necesario y es la orden que el Señor dejó para todos los tiempos y muy en especial para este. Está con nosotros el pastor Juan. Querido pastor Juan, bienvenido a esta entrevista, una tremenda bendición poder compartir con usted en este día. Muchas gracias, pastor Roberto, es un placer estar con ustedes y estoy bien contento de poder saludar a todos los que me escuchan en Chile y en toda América Latina. Amén. Querido pastor, bueno, usted tiene una esposa, tiene hijos, no sé si podemos antes de entrar en la conversación nos puede hablar un poco de esas personas que nos rodean y que muchas veces no son las que están con nosotros cuando viajamos, cuando estamos en una entrevista, cuando estamos en una conferencia, pero que son tan importantes en la vida diaria de cada uno de los siervos de Dios. Bueno, hace poco cumplimos 34 años de casados con mi esposa Angélica. Y ha sido una tremenda compañera de misión para mí, mi mejor amiga, y por ello le doy muchas gracias al Señor por una tremenda esposa que me tiene paciencia, que me apoya y tratamos juntos de servir al Señor. Junto a ella tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 nenas. Bueno, todos ya son mayores. La más joven tiene 20 años. Una cosa muy interesante es que mis 2 varones ya se casaron, así que ya tengo también ahí mis nueras y tengo también 2 nietecitas, así que una tiene 2 años y una recién cumple 6 meses, así que estoy bien contento de que al fin me están llamando abuelo. Amén, Sí, amén. sí. ¿Cómo se llaman sus nietas, querido pastor? Mire, una se llama Vera, como la palabra del latín verdad y gracia, se llama Vera Grace, y la otra se llama Antonella. Amén, amén, qué hermoso. Sí. Bueno, los que somos abuelos sabemos lo que significa tener nietos o nietas, amén. Es una Sí. tremenda bendición. Así que, bueno, querido pastor, en este momento yo lo estoy entrevistando y usted está muy lejos de acá, de Chile. ¿En qué parte se encuentra y cuál es su lugar donde usted reside, vive, pastor? Sí, vivo en el estado de Michigan, en Estados Unidos, no muy lejos de la frontera con Canadá. Es un pueblo que se llama Holanda, porque Amén. aquí hace como un siglo atrás muchos holandeses vinieron aquí buscando mejor oportunidad, libertad religiosa, y entonces hay toda una comunidad aquí de holandeses, así que aquí estamos en el pueblo de Holanda, Michigan, muy cerca del Gran Lago de Michigan. Amén, amén, qué tremenda bendición. Bueno,
es una bendición poder compartir. Usted tiene muchos años de trayectoria a través del ministerio. ¿Podría hablarnos un poco, querido Pastor Juan, cómo es su vida diaria en el tema del ministerio de iglesia? Luego vamos a entrar en lo que es plantación de iglesia, pero ¿cómo es su vida diaria? Sé que es un hombre que viaja mucho por muchos países y eso también hace que el Señor le use en muchos lugares. Muchas gracias. Sí, he tenido el privilegio de visitar a muchos países alrededor del mundo, en casi todos los continentes, y ver la gran variedad de denominaciones, concilios y la manera como hermanos y hermanas en Cristo adoran y sirven a Dios de diferentes formas, cada persona en su contexto particular, ¿verdad? Y eso ha sido un gran privilegio y he podido aprender mucho de los líderes de muchas iglesias en diferentes lugares. Los énfasis a veces son un poquito diferentes en un lugar que en otro, por ejemplo en África, en Asia, en Europa. Los estilos pueden ser diferentes, pero el fondo de que la gente quiere servir y amar a Jesucristo y servir a su comunidad en el nombre de Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, gracias a Dios es igual en todos los lugares, aunque siempre viene mediado a través de su cultura particular. Angélica y yo somos miembros de una iglesia creciente aquí en Michigan. Tenemos un tremendo pastor que es un predicador que me ha llamado mucho la atención porque él siempre se sabe el capítulo entero de memoria. Cuando va a predicar, tiene la escritura en su mano, pero no le hace falta mirar porque él comienza nomás leyendo el primer versículo y el resto del capítulo en la semana él ya se lo ha memorizado para tenerlo internalizado. Él hizo un doctorado en cómo internalizar la escritura y cree mucho en la memorización de la escritura. Entonces cuando va a predicar siempre nos comparte la palabra desde su corazón, desde su mente, ya lo tiene memorizado. Y uno presta mucho más atención cuando ve que el pastor lo está haciendo de esa forma. Me ha llamado mucho la atención. Y bueno, la iglesia está creciendo, damos gracias a Dios por ello. Angélica y yo nos conocimos en una universidad cristiana en Iowa. Y bueno, ahí fue que tuve la bendición de poder conocerla a ella. Y ella y yo vivimos unos 7 años en Puerto Rico también como misioneros y allá sembramos también una iglesia en esa bella isla. 3 de mis 4 hijos son nacidos en Puerto Rico. Qué tremendo. ¿Cómo se llama su pastor que usted acaba de hacer un tremendo ahí, dar un tremendo ejemplo de la necesidad y de la capacidad de poder conocer siempre las Escrituras, ¿no es cierto? Porque cuando uno profundiza las Escrituras y conoce las Escrituras, también tiene la autoridad de parte de Dios para poder hablar de ella. ¿Cómo se llama el pastor, querido Juan? Él se llama el pastor John Brown. Amén. Él es pastor de una iglesia reformada, de corte holandés, pero bueno, ya multicultural. Y es una iglesia que ya tiene 2 cultos y tiene 2 iglesias hijas, digamos, o se encuentra también en 2 lugares diferentes, aparte del templo principal. Tiene otras 2 alas no muy lejanas donde la gente puede también participar. Así que ha sido lindo ver cómo ese ministerio aún en la iglesia local está creciendo. Yo solo estoy ahí como la mitad de las veces porque la otra mitad estoy en algún otro lugar visitando alguna iglesia o viajando en algún otro lugar. Pero entonces a veces cuando llego a mi propia iglesia a veces me siento como si fuera parte de la visita. Amén, Sí. amén. Querido pastor, bueno, yo tuve el privilegio de conocerle en La Serena de una forma especial como el Señor, no voy a ahondar en aquello, como el Señor me llevó a La Serena y poderle conocer allí a usted y a las personas que representan, ¿no es cierto?, este ministerio que Dios les ha entregado. Naturalmente llama la atención porque usted, su nacionalidad, tengo entendido, es argentino, ¿verdad? Bueno, mis 3 hermanas son argentinas, mi hermano es costarricense, yo soy el único que nació acá como yanqui. Ah, amén, amén. Ah, ya, eso es lo que. Ya. Nació en Estados Unidos, entonces, amén, amén, Sí, nací a la edad de 1 año, nos fuimos a Costa Rica, mis padres aprendieron amén. el español ahí, y a la edad de 2 años nos fuimos a la Patagonia.
y ahí estuvimos en la Argentina 13 años, en Qué la bueno. Patagonia y luego en la gran ciudad de Buenos Aires. Qué bueno, Pastor Juan. Eh, por años, los que llevamos ya un tiempo en el Evangelio, ¿no es cierto? A mis 63 años, habiendo conocido al Señor como a los 20, 22 años más o menos, nosotros siempre vimos a Estados Unidos y a algunos países, ¿no es cierto?, de muy lejos, que tenían esto de enviar misioneros y podíamos conocer misioneros en nuestro país. Yo soy de la ciudad, una ciudad del sur de acá de Chile que se llama Temuco, y allí en Ah, Temuco sí. llegaban muchos misioneros, gringos como le llamábamos nosotros, ¿no es cierto? Llegaban muchos gringos a predicar la palabra y yo conocía a muchos de Alemania, de Estados Unidos, que venían a la Alianza Cristiana y Misionera, que venían a centros bíblicos, a las iglesias bautistas, y ellos traían siempre una característica que era muy especial, que era poder empapar a los que le rodeaban de llevar el Evangelio, ¿no es cierto?, a toda criatura. Y esa era su misión. Eh, Pastor Juan, ¿cómo ha cambiado esto en el último tiempo? ¿Usted cree que esto sigue igual o también en el tiempo se ha ido perdiendo o ya no es necesario que esto se siga haciendo como se hacía al principio? Bueno, todos tenemos que participar en la Gran Comisión y todos Amén. tenemos que participar con lo que Dios nos haya dado, en las vocaciones que Dios nos haya dado, en todo trabajo, en toda vocación. Tenemos el llamado de participar con Dios en su misión de renovar todas las cosas, ¿no? Y de ser parte de reclamar este mundo para Cristo, porque este mundo le pertenece a Él. Entonces todos tenemos una función, para todos hay un lugar. En cuanto al tema específico de los misioneros, obviamente ya hace mucho tiempo se dio el grito, especialmente en Lausana y también en algunas reuniones en Brasil, hace ya varias décadas, de que América Latina ya no es tanto un receptor de misioneros, sino que ya es una fuerza misionera. Entonces, no solo es un campo de misión, sino que es también fuerza misionera y latinos están por todo el mundo. Yo me los encuentro en África, en Europa, en Asia, llevando la palabra del Señor, sembrando iglesias, evangelizando, discipulando, con ayudas humanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay todavía lugar, obviamente, para extranjeros o gringos que puedan ayudar de alguna forma, pero tienen que ser de forma estratégica. Una de las cosas con las que uno tiene que tener cuidado es que hay veces misioneros que llegan de un mismo concilio y llegan a un país y trabajan independientemente del gobierno de esa misma iglesia porque vienen de otro país, entonces sienten libertad de ir a hacer lo que ellos quieran hacer, pero no trabajan bajo la autoridad de la iglesia local. Entonces, yo creo que si van a ir misioneros a América Latina de parte de Estados Unidos o Canadá, tienen que tener mucho cuidado de venir con humildad, primero como aprendices, y someterse a la autoridad local para entonces ver cómo pueden ayudar en algo específico que otro que el local no pueda hacer, algo donde ellos puedan ayudar, sea con alguna cuestión médica, organizacional o educación teológica, etcétera, ¿no? Pero entonces siempre empoderando a los líderes locales para que ellos lleven la bandera de Jesucristo hacia el frente. Qué interesante poderlo escuchar, querido pastor. Bueno, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad. Yo comencé siendo evangelista, predicando el evangelio durante muchos años, recorriendo gran parte de Chile, sobre todo el sur de Chile, cuando era más joven, salí a algunos países también. Por lo tanto, el evangelismo me mueve mucho, me motiva mucho el ser evangelista, pastor evangelista. Yo siempre digo, yo soy pastor evangelista. Y luego también el hecho de que yo venga de una ciudad donde me convertí, que es Temuco, ¿no es cierto? Ahora viviendo en Santiago algunos años, en Temuco se veían muchos los misioneros, sobre todo hacia los campos, llegaban muchos misioneros de, como ya le dije anteriormente, de muchos lugares. Por lo tanto, para mí las misiones y el evangelismo son dos cosas potentes que no deben cambiar y que son necesarias desde ayer, hoy y por lo que viene hasta que el Señor venga. Y es así como conocí también a una matrona que se fue al campo misionero desde Temuco
hacia Mozambique. Ella ya estuvo en Mozambique, tuvimos la oportunidad de tenerla este fin de semana en nuestra congregación, una congregación que está recién empezando, estamos plantando una iglesia, pero me llama mucho la atención como cuando el Señor llama, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, pero es bueno recalcarlo, cuando Dios llama a alguien, ¿no es cierto? Da lo mismo la circunstancia en que esté, si Dios lo llama, esa persona obedece y Dios hace cambios tremendos. En este caso, esta matrona dejó su profesión y se fue a Mozambique y se está preparando ahora para volver el próximo año. Experiencias como esa, querido Pastor Juan, me imagino que usted conoce muchas. Bueno, gracias a Dios hemos podido ver los testimonios de cientos y también de miles de sembradores de iglesias Amén. que han sentido justamente ese llamado. No, mucha gente está recibiendo el llamado del Espíritu Santo de ir a sembrar una nueva iglesia. A veces lo hacen en lugares lejanos, al estilo, como usted mencionó, de esta dama que aceptó el llamado del Señor y obedientemente y empoderada por el Espíritu Santo fue hasta Mozambique. Tal vez tuvo que aprender el portugués allá o algún otro lenguaje local, que hay varios en Mozambique de varias tribus étnicas que existen en ese país, para poder ministrar de forma contextual. Pero sí, sabemos también que hay miles de sembradores que están recibiendo el llamado de ir a sembrar una iglesia local, evangelizando, discipulando y estableciendo una nueva sucursal del reino de Dios, por decir así, sean presbiterianos, bautistas, pentecostal, alianza, lo que sea, pero necesitamos más iglesias y mejores iglesias por todo el continente y por todo el mundo. El año pasado la red de multiplicación tuvo el privilegio de capacitar y ayudar, mentorear a 14.531 sembradores de iglesias. Un 37% de esos miles de sembradores de iglesias eran damas que estaban sembrando congregaciones y plantando nuevos puntos de misión para que su denominación o su concilio pueda extender el reino en comunidades que no tenían una iglesia que estaba alcanzando a esa comunidad. Amén. Querido Pastor Juan, ¿ha plantado un árbol alguna vez? Sí, me ha tocado. Entonces, como ya tiene hijo y plantó un árbol y escribió un libro, por lo tanto yo creo que se cumple aquello en usted. Yo todavía no he escrito un libro, así que me falta escribir el libro solamente, que es mucho decir. Pero bueno, háblenos un poco de ese libro que usted escribió, cómo fue esa experiencia, está disponible, hay alguno en camino. Cuéntenos un poquito de aquello, querido pastor. Bueno, fue interesante. Conmigo se comunicó una organización que se llamaba FLET. No sé si conoció o conoce alguno de los libros de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. FLET. Sí, sí. Están por toda América Latina y me pidieron que escribiera un libro que le titulamos Crecimiento Integral y hacia una iglesia de impacto. Y gracias a Dios se imprimieron más de 20.000 copias de ese libro. Y de vez en cuando me encuentro con gente que dice, sí, utilizamos algunas enseñanzas de ese libro cuando estábamos sembrando una iglesia o creciendo una iglesia en algún lugar de América Latina y España. Un testimonio interesante fue que hace poco acaba de fallecer el doctor Samuel Escobar, que es un famoso teólogo latinoamericano. Y él enseñó por muchos años en el Seminario Bautista de Madrid. Y yo una vez le pedí algún consejo a él y yo no lo sabía y pidiéndole que me escribiera algo, me enteré solo por esa comunicación de que él estaba usando el libro Crecimiento Integral como el texto de clase en el Seminario Bautista de Madrid para enseñar todo el tema del crecimiento de la iglesia desde una perspectiva misional integral. Entonces, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de autorear ese libro y posterior a eso, FLET se comunicó nuevamente conmigo y pidieron esta vez un libro sobre la temática de plantación de iglesias y de ahí es que nace el libro Sembremos Iglesias Saludables. Pero yo les dije, mira, yo solo hago eso con una condición,
Y ellos me dijeron, ¿cuál es esa condición? Yo le dije, mire, hay muchos autores latinoamericanos que tienen cosas mucho mejor que yo para decir. Si me permiten, yo recojo estos varios autores de como 11 países diferentes y entonces yo sería el editor y contribuyo a 1 o 2 capítulos, pero permitamos que otros escriban también lo que ellos tienen y así sale una mejor sabiduría para el pueblo latinoamericano. Y me dijeron, está bien, hágalo como usted quiera. Y entonces salió ese libro, Sembremos Iglesias Saludables, con FLET y publicado por Logoy, Unilit. Y gracias a Dios se encuentra en muchos lugares de América Latina. También se encuentra hoy en día parte de esa literatura con los debidos permisos, se encuentra ya en la página de la red de multiplicación.com. Uno puede ir y encontrar el libro ahí si desea leerlo gratuitamente online. Qué interesante, Pastor Juan, poderlo escuchar, poder cómo Dios va proyectándonos con un propósito, ¿no? ¿Verdad? Dios siempre tiene un propósito para con su liderazgo, para con su iglesia. Solo el Señor busca disposición de corazones para poder fluir a través del Espíritu Santo y poder llevar adelante la estrategia que el Señor quiere. Y sin duda para este tiempo el Señor tiene muchas estrategias que también sirven y que son parte del crecimiento del Evangelio. Y al escucharlo hablar, también habla mucho de su humildad, de poder, a través de lo que usted nos comenta, del segundo libro, ¿verdad? De poder estar, digamos, en una proyección. Ese libro también fue escrito, ¿no hay ninguna proyección de un tercer libro? Bueno, escribimos un tercer libro que se llama Tómele el pulso a su iglesia. Amén. Para todos los pastores o líderes que quieran saber, ¿tenemos nosotros una iglesia saludable, sí o no? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Y qué sería una iglesia saludable? ¿Cómo se ve una iglesia saludable? Entonces, es un libro no muy largo que tiene sus 10 capítulos sobre 10 áreas de una iglesia que en los estudios eclesiásticos y de la misión de Dios a través de la iglesia se deben considerar. Estas 10 características o 10 signos vitales de una iglesia saludable están plasmados ahí en ese libro. Y lo bueno es que lean el libro o no, hay una herramienta que se llama Tómele el pulso a su iglesia, donde la gente puede poner eso en el Google o en su buscador, puede buscar Tómele el pulso a su iglesia y ahí van a encontrar que hay una herramienta completamente gratis. No estamos buscando dinero, no estamos buscando de que la gente tenga que sufrir o pagar para tener acceso a esa herramienta. Es de fácil acceso y de fácil uso. Así que si a alguien le interesa, puede buscar Tómele el pulso a su iglesia y en unos 20 o 30 minutos puede llenar la encuesta, se lo envía a todas las personas que pueda de su congregación y al terminar esa encuesta, toda la gente llenándola, les da un reporte para que usted pueda ver las gráficas. Nuevamente, repito, esto es completamente gratis y puede ahí encontrar las láminas que le indican con unas escalas del 1 al 10 cuál es la salud en evangelismo, en discipulado, en visión, en la formación de líderes, en la adoración, en la misión, etc. Eso lo puede encontrar ahí. Wow. Qué gusto poder escuchar todo lo que nos está planteando y sabemos que nuestros televidentes, quienes están conectados en esta hora para ver este programa y escucharlo, ¿no es cierto? Verlo y escucharlo, sin duda están siendo movidos a través de esta bendición, querido pastor. Me imagino que usted, luego vamos a pasar a otro segmento que vamos a entrar directo, pero estamos haciendo esta introducción que es larga, pero que es necesaria en ir conociendo las cosas que Dios ha hecho con usted en su ministerio. Me imagino que ha recorrido muchos países a través de estos años en los cuales Dios le ha llamado. Y me imagino que hay proyectos de algunos también, conferencias en algunos lugares que usted también tiene que recorrer o ir, viajar. Sí, el Señor ha sido muy bueno, me ha permitido estar en más de 150 países y me ha permitido aprender bastante sobre lo que es las diferencias culturales. Es uno de los temas que me apasiona, es de cómo las diferentes culturas hacen cosas de formas diferentes, pero cómo el Evangelio siempre llega dentro de una cultura
aceptando y afirmando muchas de las cosas que hay en esa cultura, pero también un aspecto contracultural del Evangelio que siempre llama a la transformación de toda cultura. Así que sí, sí, de vez en cuando hacemos alguna que otra conferencia, aunque también hay mucho en el liderazgo, también hay administración y animar a los equipos existentes, pero gracias a Dios tenemos muy buenos equipos ahora en 72 países que el Señor nos ha permitido formar Amén. equipos donde tenemos alguna representación local. Y en Chile, gracias a Dios, también hay representantes, así como usted y otros, que pueden señalarle a la gente dónde pueden encontrar los materiales y los programas y las capacitaciones de la red de multiplicación. Amén. ¿Cuántas veces ha venido a Chile, querido pastor? Yo creo que como unas 4 o 5 veces he tenido el privilegio de estar en Chile. Amén. Como esta experiencia de estar en Chile, ¿cómo ha sido el recibimiento del pueblo chileno hacia este mover de crecimiento de iglesia? ¿Verdad? Usted como líder mundial, ¿no es cierto? Y fundador de Plantación de Iglesia, que es una tremenda bendición. La palabra ya produce, produce algo, ¿no es cierto? El nombre Plantación de Iglesia, el título ya nos mueve, ¿no es cierto?, a evangelización sin que lo profundicemos, Plantación de Iglesia. Es decir, es algo tremendo. ¿Cómo ha sido en Chile esta recepción de esta bendición por la cual ustedes están orando y tratando de llevar adelante? Mire, al principio y por diferentes razones organizacionales nos tomó un tiempo donde teníamos otros países en la agenda y no estábamos haciendo mucho en Chile en los primeros años, en la década del 2010 al Amén. 2015, 2020, pero después la noticia llegó y recibimos varias invitaciones y el doctor Juan Carlos Melo junto a otros líderes de la red de multiplicación desde Ecuador, desde la Argentina, desde Perú, de diferentes países, recibimos invitaciones por amigos en Chile y la recepción ha sido muy cálida. Los chilenos tienen la característica de ser muy, una vez que uno entabla la relación, de ser un pueblo, por lo menos a mi criterio, muy amistoso, que dan la bienvenida de forma calurosa. Es un país que yo siempre hablo, cuando la gente me pregunta sobre América Latina, hablo de que Chile es uno de los países conocidos por tener una muy buena economía y por también de ser uno de los países más transparentes en las listas profesionales sobre los análisis de países. Ha tenido la fama de que en América Latina es uno de los países más transparentes en cómo se hacen las cosas. Entonces, tengo una gran admiración y ni hablar de que me encantan las empanadas chilenas. Amén, amén. Bueno, tenemos todavía un tiempo es muy importante para seguir conversando. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, vamos a ir a una alabanza para luego en la segunda parte profundizar, querido Pastor Juan, en lo que significa, ¿Cómo ¿no es no? cierto?, esto de plantación de iglesia y vamos a entrar ahí de lleno en ese tema que sin ¿Cómo no? duda para nuestros auditores va a ser y televidentes va a ser muy, muy maravilloso. Vamos a un corte Muy con esta bien. hermosa canción. He pasado por el valle del dolor y aquí estoy firme en ti. He sufrido los golpes del viento en tempestad hasta morir. En mi barca vas solo tú y el silencio como testigo. No he dejado de mirarte a ti, a dónde vas, yo voy contigo. No, no estoy solo, tú caminas conmigo, tú caminas conmigo. No, no estoy solo, tu poder me sostiene, sé que nunca me dejarás.
sufrido los golpes del viento, en tempestad hasta morir. En mi barca vas solo tú y el silencio como testigo. No he dejado de mirarte a ti, a dónde vas, yo voy contigo. Oh, no, no estoy solo, tú caminas conmigo, tú caminas conmigo. No, no estoy solo, tu poder me sostiene, tu poder me levanta. No, no estoy solo, tú caminas conmigo, tú caminas conmigo. No, no estoy solo, tu poder me sostiene, sé que nunca me dejarás. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Qué tremendo, es una tremenda bendición poder ser parte de escuchar esta hermosa canción de nuestro hermano Jonathan Coromel, ¿verdad? Que ha cantado esta hermosa alabanza, No estoy solo. Y es importante no estar solo en la vida cristiana, es importante y es necesario y no existe ninguna otra posibilidad de poder avanzar, ¿no es cierto? Si estamos
si no estamos con el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros siempre debiera de sentir y tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Y bueno, todo lo que realizamos, todo lo que hacemos, todo lo que es parte, ¿no es cierto?, de esta bendición, se produce también por lo que Dios hace a través de lo que nos va llevando en el tiempo. Y hoy estamos con un entrevistado que tiene digamos, una orden de parte de Dios muy especial. Querido pastor Juan, volviendo a esta bendición, ¿no es cierto?, de esta entrevista, ¿cómo Dios lo lleva, ya entrando de lleno, cómo Dios lo lleva a ser el líder mundial, ¿verdad? Y fundador, que no es menor, ¿verdad?, de plantación de iglesia. Creo sinceramente que es una tremenda bendición, un tremendo privilegio, ¿no es cierto?, de poder estar en esta área que impacta no solo a una nación, no solo una lengua, no solo una cultura, sino a muchos lugares del mundo. Y esto no es fácil, ¿verdad? De la única manera que esto se puede hacer y proyectar es con la ayuda del Señor. Y me gustaría que usted nos comenzara diciendo sobre esto. ¿Cómo llegó usted a ser parte, ¿no es cierto?, de esta tremenda bendición? Muchas gracias, Pastor Roberto. Mire, voy a entrar de lleno entonces a contestar esa pregunta y muchas gracias nuevamente por permitirme el privilegio de estar aquí con ustedes. Un saludo al pueblo chileno y también a aquellos que escuchan en América Latina y otras partes del mundo. Angélica y yo estábamos sembrando una iglesia que se llamaba Príncipe de Paz en la isla de Puerto Rico. Y nos tocó ahí extender el evangelio en un barrio donde había muchas parejas jóvenes, comenzando familias, pero también había unas 4 o 5 cuadras más allá un lugar de mucho, no sé si le llaman en Chile boliche, como un bar, donde había prostitución y había droga. Y ahí también el Señor nos permitió ver, guiados por su Espíritu Santo, increíbles cambios de vida, testimonios de personas que cambiaron de ser personas amargas, enojadas, que se sentían solas, y así como en la canción tan hermosa que acabamos de escuchar, a través de la presencia de Jesucristo, cómo estas personas cambiaron sus vidas radicalmente, Dios los cambió y formaron parte de una nueva comunidad de fe. Justamente hay muchas cosas en la vida que uno puede hacer solo, pero la vida cristiana no es una de ellas. La vida cristiana es algo que se hace en comunidad. Y entonces Angélica y yo, cuando vimos el fruto de plantar una iglesia, siempre nos hacíamos la pregunta, ¿cómo se podría multiplicar esto? Porque nos estaban invitando a Nicaragua, a la Argentina, a Miami, en Estados Unidos, ayudar con el doctor Gary Teja a capacitar a aquellos que querían sembrar iglesias. Y como teníamos experiencia sembrando, pues nos invitaban a dar algunas charlas. Pero poco a poco el Señor nos llevó a formalizar eso y a organizar eso, tratando de contestar la pregunta, ¿cómo podemos maximizar lo que alguna gente nos está diciendo? Es una bendición para ellos. ¿Cómo podemos maximizarlo para que no sea uno que esté yendo a dar esas capacitaciones, sino también a multiplicar capacitadores? Entonces, con esa idea empezamos a llevar lo que la gente nos estaba diciendo que necesitaban en cuanto a capacitación y seguimiento, porque hay mucha gente que sale a sembrar una iglesia, pero lo hacen solitos, lo hacen con muchos errores y con muchas metidas de pata, decimos en algunos países. No lo están haciendo bien y quieren un acompañamiento. Hay trabajos donde uno ya tiene una comunidad, pero el trabajo de sembrar una iglesia a veces es muy solitario. Los estudios muestran que uno de los problemas más grandes para aquellos que quieren ir a plantar una iglesia es el sentimiento de soledad. Entonces nosotros queremos que esa gente que sale a sembrar obedientemente una iglesia no se sientan solos. Entonces comenzamos un grupo entre amigos y familia, empezamos a hacer un grupo que ayudaría a apoyar a aquellos que quieren sembrar iglesia para que por lo menos en el primer año, 2 años, 3 años no se sientan solos, que puedan recibir mentoreo, que puedan recibir material bíblico, que puedan recibir ánimo, que puedan aprender sobre cómo plantar una iglesia con los pasos ordenados que hay, aprendiendo de lo que otros nos han enseñado para hacerlo de una forma más práctica, más bíblica
y más centrada. Y bueno, gracias a Dios empezamos con 200 o 300 y luego 500 y luego 1000 y luego 2000 y luego 3000 y no lo podíamos creer. Empezó en Puerto Rico, Ecuador, Perú, luego se fue con los hispanos a Estados Unidos y otros lugares como Cuba. Y empezamos a ver que esto estaba creciendo. Luego se pasó a África y a España y a Francia y a otros lugares y ahora también en Asia. Entonces, el año pasado, para la gloria de Dios y solo por su gracia, pudimos ver más de 14.500 sembradores activos que no están solos, sino que están siendo acompañados. No queremos que nadie se sienta solo, no queremos que nadie diga que no tuvo acompañamiento y capacitación práctica, donde se le enseñan los pasos, cómo sembrar una iglesia saludable. Qué interesante y profunda reflexión, querido Pastor Juan. En realidad, mientras usted hablaba, yo pensaba que cuando hay un mover de parte de Dios, Dios va digamos, abriendo camino, porque cuando hablamos de plantación de iglesia, cuando hablamos de preparar gente, también automáticamente tenemos que pensar que esto significa introducirse en las iglesias, donde hay un pastor, donde hay un líder, ¿no es cierto? Donde usted dijo al comienzo diferentes formas de ser como iglesia, diferentes culturas, diferentes formas de alabar a Dios, incluso, ¿por qué no decir diferentes formas a veces de interpretar la palabra? ¿No es cierto? Y uno de los grandes problemas muchas veces de los líderes, de los pastores, es, a ver, van a entrar a mi iglesia, me van a preparar la gente, me van a preparar a Juanito, a Pedro, a Andrea, a Alejandra, pero ¿qué va a pasar con ellos después que estén preparados? Se me van a ir de la iglesia, ellos van a ser pastores, yo los voy a perder. Y aquí hay muchos que están viendo y escuchando este programa y yo quisiera que usted, ¿no es cierto?, ahondara en esto para que quedara, ¿no es cierto?, porque yo sé lo que es, tengo claro que esto es una tremenda bendición, pero por aquellos que pudieran estar pensando de esta forma, a ver, ¿cómo se forma esto y cómo funciona esta área de plantación de iglesia preparándole líderes en diferentes partes del mundo? Sí, muchas gracias y una muy buena pregunta. Sí, eso es un problema universal donde los pastores a veces nosotros sentimos de que tal vez viene un grupo ajeno a quitarnos la gente o a llevarse los mejores líderes. Nosotros no trabajamos así, tratamos de trabajar lo que llaman con guante blanco. Venimos a servir a la iglesia, a la amada del Señor, y queremos ser de edificación. Entonces no cobramos nada por la capacitación, hay que decir eso al comienzo para que la gente no piense que tenemos otros motivos. Estamos buscando la extensión del reino de Dios a través del crecimiento de la iglesia, a través de hombres y mujeres fieles que responden al llamado de Dios. Hay tantas comunidades que necesitan una iglesia saludable. Hay miles y miles de lugares que no tienen una iglesia saludable que representa el reino de Dios en esa comunidad. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, cuando llegamos a una iglesia, trabajamos con mucho respeto a los líderes denominacionales, los líderes conciliares, los líderes de la iglesia local, para que ellos sean los mentores y les capacitamos a ellos para que sean los instructores y los mentores y ellos van llevando su plan. Queremos que los bebés que nazcan sean sus bebés. La red de multiplicación no tiene iglesias, red de multiplicación, sino que cuando ayudamos a una iglesia presbiteriana o a una iglesia pentecostal o a una iglesia bautista, le estamos ayudando a sembrar iglesias de su familia para que ellos siembren iglesias hijas. Y algo muy interesante que estamos viendo hoy, que yo creo que hace 25 años atrás no se veía tanto, estamos viendo iglesias de un corte apoyando económicamente a iglesias de otro corte teológico porque saben que hay necesidad y con tal de que lleven la palabra de Jesús de una forma fiel y digna, están dispuestos ahora a cruzar esas paredes, esas murallas que nos dividían antes y estamos viendo como nunca las murallas se vienen abajo y hay puentes que se están construyendo. Por ejemplo, vimos en Colombia asambleas de Dios y bautistas ayudándose mutuamente para sembrar iglesias saludables. Otros que desde otros países en Sudamérica mandaban ofrendas a la contraparte en Cuba para que estén sembrando iglesias, lo que llaman casas cultos allá. Son grupos hogareños, iglesias hogareñas que se siembran en
en Cuba, y ya hemos visto más de 5.000 en los últimos 15 años que se han sembrado. Así que Dios está haciendo cosas grandes en estos días y nos da mucha alegría poder ser parte humilde, una parte pequeña de lo que Dios está haciendo en el mundo. Qué interesante, querido pastor. Es decir, una visión de reino. Tenemos que tener una visión Eso de es. reino donde sabemos que el Eso único es. fin, amén, Eso es. amén, una visión de reino donde sabemos que el único fin es llevar la palabra a toda criatura, que se cumpla el propósito de Dios cuando sabemos, y aunque algunos le tienen por tardanza, en el tiempo y en el reloj de Dios, su venida está cerca. Las señales están siendo mostradas, ¿verdad?, a través de todo el mundo. No nos debemos, ¿no es cierto?, de impactar porque escrito está en la palabra todo lo que está sucediendo y eso también nos debiera de abrir nuestros ojos espirituales, más que nuestros ojos físicos, nuestra vista espiritual, para entender cuáles son los propósitos del Señor. Querido Pastor Juan, me imagino que usted siendo el líder mundial de plantación de iglesia, también hay un grupo que le acompaña, una directiva, ¿no es cierto?, algunos directores, gente que prepara. ¿Cómo se compone, digamos, el cuerpo de plantación de iglesia a nivel mundial? Sí, la organización que dirijo se llama Red de Multiplicación. Amén. La red de multiplicación entonces tiene el lema de más iglesias y mejores iglesias. Nos dividimos en el mundo, somos todo un equipo de trabajo. Yo le reporto y le respondo a una junta directiva que supervisa mi trabajo. Yo tengo un equipo ejecutivo con el que trabajo. Tenemos todo lo que es la parte ministerial, de capacitación. Tenemos la área de comunicaciones y tenemos también el área de recaudación de fondos para poder hacer el trabajo que hacemos. Más allá tenemos también 7 equipos en los diferentes continentes. Tenemos, por ejemplo, en Quito, Ecuador, al doctor Juan Carlos Melo, que dirige todo un equipo operativo de más de 10 personas que están trabajando desde Ecuador, pero también líderes que nos representan, algunos a tiempo completo, algunos a tiempo parcial, en los diferentes 18 países donde trabaja la red de multiplicación en este lindo continente. En África tenemos trabajo en más de 30 países. Allá tenemos también en Tanzania y en Nigeria 2 centros de excelencia. Y así en España uno para Europa. Tenemos uno para los países de habla rusa, de donde se habla el ruso. Y tenemos también uno en Camboya, donde se trabaja también en el área de la India, en Nepal, en Vietnam y otros países. Es más, acabo de recibir fotos del equipo que está en Vietnam ahora, capacitando en varios lugares para que se siembren iglesias aún en ese país que es tan budista y comunista. Se están ahí también sembrando iglesias saludables. Así que no estamos solos, hay gente por todo el mundo sembrando iglesias y poniendo la mano al arado. Qué bueno, querido Pastor Juan. En realidad, uno siempre tiene que entender que detrás de todo ministerio, detrás de toda bendición de esta magnitud, como la estamos escuchando, y usted la está escuchando, querido televidente, querido hermano, que está viendo este programa, ¿verdad?, día a día de la Comisión de Capellanes Internacional de Chile, y donde agradecemos porque la Capellanía Internacional de Chile también entró a ser parte de esta tremenda bendición y sin duda a través de nuestras redes estamos, ¿no es cierto?, ampliando esta información para poder llegar a aquellos lugares donde también es necesario, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor sea enseñada. Dios también añada bendición a aquellas personas o líderes, personas que tienen, ¿no es cierto?, su economía y la ponen a disposición para poder ser parte de esta bendición. Yo tuve la oportunidad de estar en Serena, allí fue donde yo conocí al Pastor Juan, a su esposa y a los líderes que él nombra en Serena, y pude ver el nivel de organización que hubo allí, el nivel, ¿no es cierto?, de preparación muy bueno. Regalaban mucho material que uno podía pedir para traer y poder usar. ¿Eso se produce en todos los países de esa misma forma, querido pastor? Claro, en cada país tratamos de ofrecer los programas de más iglesias y mejores iglesias, que básicamente es un año de capacitación. Los sembradores se reúnen 1 o 2 días al mes, se reúnen para capacitarse a través de un año
y sembrar esa iglesia. Y luego hay un segundo año opcional para los que dicen, ¿y ahora qué? Ya tengo una iglesia semilla, ¿cómo hago para crecer esta iglesia, para que sea una iglesia que realmente impacte su comunidad, ¿no? Y entonces tenemos un segundo año también con unos módulos que están escritos para que también en un segundo año puedan mejorar la iglesia que ya han sembrado. Así que más iglesias y mejores iglesias. Y luego también le pedimos a la gente que le tome el pulso a su iglesia para ver cómo está la salud, ¿no? Como meter un termómetro ahí para ver cómo está la salud de esa iglesia. ¿Es una iglesia que solo está de las cuatro paredes para adentro? ¿O es una iglesia que realmente impacta a su comunidad en el nombre de Jesús, donde se preocupa sobre sus vecinos, donde trata de traer el amor de Cristo de una forma práctica para que la gente vea que el Evangelio hace una diferencia en el matrimonio, hace una diferencia en la familia, hace una diferencia en la comunidad? Querido pastor, ¿qué países hay por alcanzar? ¿Qué países están en oración, donde todavía no se ha llegado, donde quizás también los que ven y escuchan este programa día a día, ¿no es cierto?, podamos unirnos en una cadena de oración y poder estar orando por algún país, por alguna ciudad en especial donde está como proyección llegar o donde no se ha podido llegar, si eso existe? Sí, claro, eso existe. Depende, claro, hay que empezar con las definiciones. Trabajo también como representante global para la red temática de plantación de iglesias con el grupo de Lausana. El movimiento Lausana ha estado estudiando y acaban de sacar un documento de más de 500 páginas. Si la gente quiere puede buscar, creo que también existe en español y en otros lenguajes. Se acaba de hacer el estudio más profundo de cómo está el estado de la Gran Comisión en el día de hoy. Entonces, el año pasado fue que nos reunimos líderes de más de 200 países. Fue la reunión evangélica más grande que ha sucedido en la historia. Ocurrió en septiembre del año pasado para reunirse en Corea y ver cómo vamos en la Gran Comisión, cómo va, dónde están las áreas de dificultad, dónde van las áreas de donde vemos mucho fruto. Y una de las cosas que quisiera recalcar es que hay un círculo de influencia. Uno puede buscar esto en el internet. Hay lo que se llama en inglés Circle of Significance, el círculo de significado, que es un círculo muy significante en Asia, donde si uno hace ese círculo que incluye China, India, el sureste de Asia, en ese círculo del mapa vemos que hay más gente no cristiana adentro de ese círculo, hay más gente budista en ese círculo que en cualquier otro lado, más gente comunista, más gente ateísta, más gente hindú, y más gente musulmán que en cualquier otro lado del mundo. En ese círculo hay amplia necesidad del evangelio. Claro, creo que en todos los barrios, en todo el globo terráqueo hace falta el evangelio. Eso sigue siendo siempre una gran necesidad. Pero en cuanto a gente que ni conoce a Jesucristo, ni sabe de Jesús, donde los porcentajes son menos del 1%, 2% de la población es creyente, ese círculo en Asia es uno de los más grandes, donde hay la mayor necesidad. La India, China, Nepal, Vietnam, Camboya, Bután, claro, el norte de Corea y también los países musulmanes como el centro de Asia es donde menos misioneros hay. Acabo de estar allá en los 5 países de Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán. Son países muy difíciles, muy complicados y hay muy pocos misioneros allá. Sí hay algo de evangelio y hay gente haciendo algo, pero son países con muy poca presencia misionera y también el norte de África, ¿no? Así que esos son algunos de los lugares que son los puntos neurálgicos ahora, pero gracias a Dios hay más y más organizaciones y ministerios desde la iglesia tratando de hacer algo para llevar las buenas noticias de Jesucristo. Qué interesante esta entrevista que ha ido avanzando y se ha hecho corto el tiempo. Yo dije que tuve el privilegio de poder estar en Serena y también
usted en la información que me envió, ¿no es cierto? Me escribe ahí y me pone, y también juego fútbol, ¿verdad? Es decir, yo tuve la oportunidad de que jugáramos fútbol allá, naturalmente que yo daba pena y usted daba muchos pases y todo aquello, pero tuve la oportunidad de poder compartir. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen ustedes en los diferentes países o hacen las reuniones, querido pastor? ¿Y cómo es la temática? También veo que en las reuniones que ustedes hacen en diferentes países dejan un tiempo para poder compartir, ¿no es cierto?, para poder tener un tiempo de coinonía, que también es una tremenda bendición y que nos hace ver cómo tenemos que ser, personas que nos gusta reírnos, nos gusta jugar, pero por sobre todo también hablar del Señor. Cuando nos van quedando un par de minutos, le dejo lugar para que pueda comentarnos un poquito de aquello y también pueda ampliar, digamos, la información de dónde son las próximas reuniones que tendrá este tremendo ministerio. Sí, según me comenta el doctor Juan Carlos Melo, la próxima reunión será creo que en febrero del año que viene, en la gran ciudad de Guayaquil, Ecuador, para América Latina. Así que habrá una gran reunión, seguramente habrá más de 20 países representados allá y cientos de líderes están esperando que sea una de las reuniones más grandes que hemos tenido en América Latina alrededor del tema de plantación de iglesias. Pero como bien dices, Roberto, queremos ser personas, ¿verdad?, que trabajamos con seriedad, pero también con alegría. En el caso mío, yo trato de jugar fútbol 2 veces a la semana. 2 noches a la semana las aparto para el fútbol. Mi esposa sabe que eso es sagrado. y nosotros pensamos que tenemos que ser personas integrales, donde no separamos lo físico de lo espiritual, sino que Dios es un Dios que viene a restaurar todas las cosas. Dios es el que nos ha creado con físico, Dios es el que ha creado el deporte, Dios es el que es dueño de todas las cosas. Todas las cosas pueden servir para bien si son enfocadas hacia los valores del reino de Dios. Entonces, desde una forma integral, nosotros queremos también que eso se manifieste en las reuniones que tenemos alrededor del mundo, donde podemos tener nuestros cafecitos entre amigos, sacar el calendario y hacer reuniones. Y yo a veces digo que las conferencias son muy buenas, pero lo mejor que sucede son en los momentos y los espacios entre las conferencias, cuando la gente está conversando con otros y haciendo arreglos para verse, para tomarse un cafecito, para verse con un amigo que no han visto en muchos años. Así que queremos servir con alegría y con sencillez de corazón. Qué interesante. Bueno, cuando ya vamos llegando al final de esta hermosa entrevista, quiero dejarle un minutito para que usted se pueda despedir, pero sin antes decir... querido Pastor Juan, para mí ha sido una tremenda bendición del momento que le conocí. Vi en usted un hombre y a su esposa, una mujer muy humildes, muy sencillos, fáciles de llegar a ustedes, que a lo mejor esto debiéramos decirlo con facilidad, pero uno a través de los años en el Evangelio, cuando alguien tiene una investidura como la que usted tiene, como la que Dios le ha entregado, a veces se convierten en líderes inalcanzables. Pareciera que para llegar a ello, y muchos andan por el mundo incluso con guardaespaldas y todo aquello, porque son importantes, pero yo tuve la oportunidad de conocerle en forma personal. Para mí fue una tremenda bendición. Espero que Dios me dé la posibilidad de estar allí en Quito, en Guayaquil, en Ecuador. Dije Quito porque he estado en Quito. Espero que Dios me dé la oportunidad de estar en Guayaquil y podernos ver y con la ayuda del Señor poder disfrutar de esos momentos tan especiales. Querido Pastor Juan, le dejo un minuto, que es lo que nos va quedando, para que usted pueda, si quiere, despedirse y agradecer de esta tremenda bendición. Un minuto nos queda. Pastor Roberto, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan, que lo más importante que yo podría decir es que recordemos que todos somos seres humanos en necesidad de tener relación con Dios. Amén. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios es el que nos acompaña, y como esa bella canción que escuchamos hace unos momentos, no estamos solos. Dios Amén. está con nosotros. Dios es el que nos acompaña en todo momento. Y un último pensamiento: Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que servimos es Dios comunidad, y por lo tanto nosotros estamos hechos para trabajar, para servir y vivir en comunidad.
Qué bueno, querido pastor. Te tomó justo el minuto, así que eso nos alegra. Bendiciones, bendiciones, saludos a su familia. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga. Gracias. Amén.